Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Hoy vamos a hablar del tema, hablemos de intuición. Hoy tendremos una hermosa invitada que se llama Fanjani, que por aquí. Hola, hola. Estoy esperando Fanjani. Muy bien. Una invitada muy, muy especial. Voy saludando a Diego Osa. Hola, Diego. Yuha Gamur, Diana Carolina, ahí está Yani. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper, súper, súper bien. Muy emocionada por este encuentro tan lindo que vamos a tener hoy. Ah, yo también. Vamos a esperar unos minutitos a que nuestras compañeros de camino que están por ahí conectándose ya. El tema es intuición, sí. Muy bien. Fanjani, yo llegué a Fanjani porque alguna vez una persona, una terapeuta con la que estuve, me dijo, tienes que conocer a Fanjani, que es una guía absolutamente maravillosa y te va a ayudar muchísimo con el tema que estás tratando. Cuando llegué donde Fanjani, salí principalmente de tu cita, Fanjani, sintiendo tanto amor, tanta expansión, tanta belleza, que yo dije, wow, gracias universo por poner ángeles de estos aquí en este plano terrenal que nos hacen sentir tanta luz, tanto amor, tanta maravilla. Gracias, Fanjani, por eso tan hermoso que haces. Ay, tan linda, con mucho amor, siempre. Sí, seguro que todos los pacientes tuyos que se están conectando van a sentir exactamente lo mismo, van a estar de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Entonces hoy vamos a arrancar con el tema de la intuición, Fanjani. Tú eres canal angelical, tú cuéntanos un poquito de tu historia para entender más o menos cómo manejas tú la intuición, cómo la desarrollaste, cómo llegaste a este punto en el que eres capaz de cerrar tus ojitos, conectarte con los ángeles y plasmar toda esa información, como lo haces de bello. Ok, Clara. Principalmente siempre sucedió desde muy pequeña, Sí, siempre voy a contar la misma historia porque es muy no importa. importante. Sí, Y era que yo sentía y percibía, digamos, como otras presencias o como también esa vocecita, digamos que interior, pero también veía otras presencias donde desde muy pequeña mi abuela y mi familia decía pues como que eso no existía o no tenga, o cuando a veces me daba susto decía, no, 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 eso no es nada, así como que la familia te va a ti como digamos, como sacando de eso que yo sé que le pasa a todos los niños nos pasa porque nacemos con ese canal muy abierto. sí. Entonces yo, a partir de eso que empezó a suceder, yo en la casa, en mi casa, había un tanque muy grande y yo era el tanque de agua y yo metía mucho la cabeza ahí porque ahí era la única parte donde yo sentía que yo podía experimentar eso sin ninguna intervención, ¿cierto? Y ahí lo disfrutaba mucho y podía sentir y escuchar con mayor facilidad. Incluso mi mamá a veces me decía que yo qué tanto hacía ahí, me sacaba del tanque, me sacaba pues la cabecita del tanque, me sacaba del tanque y me decía que yo porque lo hacía tanto. Entonces, bueno, así como que empezó el camino desde muy pequeña, ¿sí? Vale. Entonces yo con el tiempo me fui dando cuenta que yo de alguna manera sabía cosas que las personas ocultaban o no expresaban, ¿sí? O que si las expresaban también me daba cuenta que estaban, que había una verdad distinta a la que estaban diciendo. Ok, o Ese es sea como el que, proceso de digamos, la Fanjani, intuición. que tú naciste como con ese don, ¿cierto? Sí, Podemos llamar ese sí, don. sí. Yo digo, Clara, que todos nacemos con ese don, solamente que yo me empecé a enfocar más en eso.
a ver y a mirar por qué me sucedía esto y por qué de pronto la familia o las personas yo sentía que decían algo distinto, ¿sí? Entonces, obviamente fue como mi punto de enfoque y por eso lo del agua, por eso te digo lo del agua, que en el tanque me daba cuenta de muchas cosas. Incluso, por ejemplo, yo escuchaba una conversación o me decían algo y yo me metía al tanque a verificar, a ver si era cierto. Era muy Ajá, bonito porque era como la forma en que yo podía dialogar y darme cuenta, era como saber, como darme cuenta, ¿sí? sí, Inmediatamente casi siempre era como que me daba cuenta, porque ese es el proceso de intuición. El proceso de intuición es algo que tú tienes una certeza. es una certeza, exacto. Vamos, porque acá habrá personas conectadas que digamos que no tuvieron esa facilidad que tú tuviste desde pequeña de intuir, de sentir, sino que como yo, que soy tan analítica, tan racional, por ejemplo, queremos desarrollar esa intuición. Entonces, por eso hicimos esta charla como desde el punto de vista de una canalizadora que digamos nace con ciertas actitudes ya desde pequeña y una persona que como yo es bastante racional y las ha ido desarrollando, ¿sí? Entonces, digamos que eso que tú dijiste para empezar es muy válido. Todos nacemos con ese don, ¿sí? Sí, Entonces, ¿cómo puede una persona, según tu experiencia, desarrollar más ese don? se desconectó. Sí, sí, acá estoy, sí. A través de la canalización, yo he verificado, Clarita, que todas las personas tenemos distintas formas de poder empezar un proceso hacia la intuición. Pero digamos que la forma como más general, ¿sí? Como más general, consiste en empezar a conocer los miedos que tenemos dentro de nosotros mismos. Ok, ¿Por qué? A mí, por ejemplo, desde pequeña, yo empecé a enfrentar esos miedos, ¿sí? Yo los empecé a enfrentar porque digamos que en mi propósito está ser lo que soy y lo hago con mucho amor y con mucha, digamos, facilidad, ¿cierto? Pero es muy importante que nosotros, todos los seres, empecemos a observar los miedos que nos limitan. Y por eso se ha abierto tanto como el tema de las creencias y las limitaciones. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos fácilmente podemos interpretar la intuición a base de esos miedos o lo que se llama el instinto. sí, Podemos pensar que es intuición cuando en realidad la fuente es otra. Entonces, si yo como ser humano empiezo a identificar mis temores y me doy cuenta que esto es un temor, es muy importante tenerlos muy claros y hacer un trabajo de autoobservación, de escucha, para poder empezar a vivir en una intuición, ¿sí? ¿Por qué? Probablemente, voy a poner un ejemplo, probablemente yo le tenga miedo a las alturas, sí, ¿sí? Entonces sí, me van a invitar a un viaje donde voy a ir a enfrentarme a las alturas, ¿cierto? Y pienso de antemano que estoy siendo intuitiva porque algo me dice que no me monte a esa altura, que no vaya a ese vuelo o que no vaya a ese piso tan alto, pero en realidad no es intuición, en es realidad instinto. es instinto. Y nos pasa mucho, muy, muy constante, Clarita, de que la mayoría de las personas piensan que son muy intuitivas porque obviamente están programadas en su instinto para no accionar frente a algo que les da miedo, ¿sí? Muy bien. Entonces, por eso a mí me parece supremamente importante que empecemos conociendo lo que nos da miedo. Qué bueno eso que estás diciendo. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, Fanjani, complementar esto tan maravilloso que nos estás diciendo, digamos que como seres humanos tenemos unos programas biológicos y esos programas biológicos, el principal es la supervivencia, ¿cierto? Y siempre frente a cualquier situación, la supervivencia estará por delante. Entonces, Sí, lo que pasa es que con la evolución que hemos tenido como seres humanos, hemos interpretado el peligro de diferentes maneras. Entonces, el arcaico
se protegía para su supervivencia frente a peligros inminentes de ataques de animales, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día la sensación de peligro no está puesta ahí, pero sí está puesta en situaciones como me van a echar del trabajo, como me va a dejar la pareja, ¿cierto? Otro tipo de sensaciones que como instinto, como miedo para el cerebro, digamos, el inconsciente, quedarse sin trabajo es quedarse sin comida. Quedarse sin comida es morir, ¿cierto? Morir yo, morir mi entorno, mi especie. Entonces, tiene mucho que ver con las creencias y con los paradigmas que tenemos instalados que nos llevan a percibir el miedo, la muerte, donde no la hay también. Entonces, ese trabajo que tú estás planteando para conectar más con el instinto, con la intuición, para no conectar con lo instintual, sino saber cuándo es, cuándo es Instinto, instinto no, cuando es y intuición cuándo es y no intuición, instinto. exactamente. Tenemos que hacer un trabajo de identificar desde pequeños qué creencias y qué paradigmas tenemos instalados que nos hacen ver todo como un peligro, ¿cierto? Y no nos permiten conectar con eso ahí. Entonces, Sí, eso sería como la primera recomendación que tú haces, como limpiar un sí. poquito esas creencias, esos miedos, para que cada vez que nos veamos frente a una situación, podamos identificar bien esa vocecita de dónde viene. Te hago una pregunta, Fanjani, ¿cómo has logrado tú identificar esa diferencia cuando la voz te viene de algo marcado desde el miedo o cuando algo te viene marcado desde la voz interior que llamamos intuición? Como te digo, desde muy pequeña siempre he sido muy observadora de mis miedos, porque es lo Sí, que la vida me ha invitado. Entonces, yo como ser humano siempre he tenido claro que no me las sé todas, que no soy, pues que, entonces yo siempre he caminado como muy consciente con mis miedos, ¿sí? Los sé identificar. Para mí ha sido muy, muy importante sí, escribirlos. Entonces yo los voy identificando y también desde hace mucho tiempo, muchos años, yo generalmente siempre acudo como a terapeutas para que me ayuden también a ver esa parte que uno a veces no ve. Cierto, que uno ve, pero, ay, ¿cómo así que eso es un miedo? ¿En serio es un miedo? Yo pensé que sí. Entonces siempre los he hecho muy conscientes. Ya Fanjani conoce bien sus miedos y también me doy cuenta cuando los trascendí, ¿cierto? Cuando ya los superé, cuando los deslimité, cuando los dejé atrás, cuando ya están sanaditos. Pero muchas veces a veces van saliendo otros y siempre me hago consciente de ellos. ¿Para qué? Para que en el momento que yo haga un proceso desde la intuición, que inmediatamente se me da, incluso se me da muy fácil con las personas, Clarita, porque como yo no estoy vinculada con sus miedos, ¿sí? Como yo no estoy vinculada con sus miedos, es muy fácil ver desde la intuición lo que trae esa persona, con lo que viene. Es como eso. sí. Pero para mí, el proceso de intuición es, digamos que un poquito más complicado para mí como persona. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que mirar todos mis miedos, ir mirando y decir, ah, esto es una proyección de mi miedo o este sí es el proceso de intuición para mí, ¿sí? Entonces ha sido toda toda una vida que yo he sido muy consciente de ese proceso. Sí, por eso te digo, para mí se me facilita mucho con los demás, muchísimo. Digamos que entonces has vivido un sistema una vivencia de limpieza en el transcurso de los años que ha hecho que tu canal sea cada vez más limpio, ¿sí? Sí, total, Ok. total. Sí, claro, por ejemplo, te voy a hacer, por ejemplo, alguna vez yo intuí desde muy pequeña que mi mamá tenía algunos pensamientos, entonces yo se los decía a mi mamá, y yo, madre, tú estás pensando esto, yo sé esto de ti, con certeza. Entonces ella me decía, no, no digas eso, que son mentiras. Entonces yo mucho tiempo tuve que, sin ser mentirosa, que reprogramar y mirar que mi mente se estaba creyendo que yo le estaba diciendo mentiras a mi mamá, porque era el primer ser más especial de mi vida, el más Claro, importante. un ¿Sí? gran referente, Entonces, sí. total. Entonces, yo trabajé mucho eso y desde muy jovencita, los mismos terapeutas, yo misma decía, no, yo soy un ser en verdad, yo soy un ser, yo
Sí, yo hablo lo que siento, lo que veo. Yo no soy, me tenía que afirmar muchas veces que no era mentirosa, porque ya me estaban diciendo mi madre que yo estaba diciendo mentiras. Pero Sí. claro, con el tiempo yo me di cuenta que es que eso que yo veía e intuía no era sano para mi mamá que yo lo dijera, ¿cierto? Ujú. Pero nunca me falló la intuición. Ahí es cuando uno puede decir, ve, la intuición me falló. No, la intuición nunca falla, nunca. Fallará el instinto y fallará la razón, porque la razón en serio es muy relativa y todo el mundo tiene su razón, pero en realidad no hay una razón. Todos tenemos una razón, ¿sí? Es diferente. Pero la intuición no falla, no falla. Así el otro te haga creer que no, obviamente es como desenmascararlo de alguna manera, entonces las personas pueden poner resistencia, pero la intuición nunca falla. Y lo he verificado en toda mi vida, lo he verificado. Perfecto, eso que estás diciendo maravilloso porque a veces también cuando nosotros queremos un resultado o queremos tomar una decisión y desde la mente tenemos algo como yo quiero ir hacia allá, pero mi intuición me dice hacia allá, ¿sí? Pero Sí, yo sigo pensando que es hacia allá. Nos da ese miedo de, es que todo lo lógico en mí me dice que tiene que ir hacia allá, pero es que aquella vocecita me sigue diciendo hacia allá. Siempre que en mi caso particular le he hecho caso a esa vocecita, por más que todo este lado se parezca ser el más lógico, parece el ser camino más más preciso, haberle hecho caso acá siempre te muestra con el tiempo el por qué era la mejor decisión, ¿cierto, que Fanyana? porque era la mejor decisión. Sí, Sí. mira que a mí me pasa mucho con los consultantes, con la mayoría. Falla, tengo tres caminos, incluso tengo dos parejas o pues tengo dos personas y empezamos a mirar y lo que vemos, a veces, lo voy a hablar desde la canalización, sí, a veces desde la canalización la mayor claridad se da frente a lo que la persona tiene más miedo. Sí, Entonces ella dice, ay no, yo no puedo creer en serio. Claro, porque ahí hay un sistema de condicionamientos que hacen que esa persona le diga a este camino un 80% y al otro al 20%, porque es que el otro sugiere que enfrente los miedos. El otro claro, trae ¿dónde está todos la esos transformación? miedos, Sí, eso, el otro trae todos esos miedos así de frente, que dice que ella, esa persona cree que la intuición le está diciendo que no es por ahí. E incluso, Clarita, te puedo decir que la intuición nos invita a pasar incluso muchas veces por ese camino que más miedo nos da, ¿sí? Muchas sí, veces. sí, claro, ¿Por es que qué? ahí está el crecimiento y la transformación. Ahí está. Entonces, muchas veces sabemos a ciencia cierta o intuitivamente cuál es el camino, pero nos justificamos de alguna manera y el ego va a hacer todo lo posible para que digamos, no, no, no. Y decimos, no, es que mire, y empezamos a contar los contra. Usted no ve qué es esto. Obvio, a la lógica es obvio que esto no da. Al instinto también es lógico que no da. Y empezamos a mostrar y a descartar y casi que convencemos al otro de que es verdad, Claro, ¿cierto? claro. Y ahí es cuando entramos en los círculos y empezamos a dar círculos y nos vemos sumergidos en un montón de cosas y a los 10 años dice, hombre, pero es que yo, ¿por qué no hizo esto hace 10 años? Claro, ¿por qué? Porque no escuchamos esa voz de la intuición, no la escuchamos por evadir, entrar en en lo que parecía todos esos miedos. Entonces ahí es cuando la gente la mayoría de las veces confunde esa intuición con todos estos que yo te digo, la voz del ego, la voz del instinto, la voz de la razón, la voz de la superstición, la lógica, ¿sí? Y entramos hasta en discordia por eso. Entonces es muy importante reconocer que esa partecita intuitiva también nos adentra y nos muestra el camino que, claro, como es sabia, ella no tiene miedo. Entonces a veces las personas dicen, es que no puede ser intuición porque me está generando susto. No, hay que descartar, Sí, ¿sí? Fanyani, bueno, las personas que me conocen y a mis pacientes yo les hablo mucho porque pues de las fuentes de información que a mí me han servido muchísimo para conectar como con mi parte espiritual, mi intuición y todo esto, porque recuerdo que es que soy una mujer bastante racional
pero al mismo tiempo creo muchísimo en toda esta parte espiritual, creo y la necesito de hecho. Y una de mis fuentes más grandes de información últimamente es Abraham Hicks. Mm. Yo resoné mucho con la información de ellos porque ellos hablan de que desde que tú naces estás, es decir, tú eres provienes de una fuente de luz y cuando encarnas en esta parte física sigues conectada con esa fuente de luz y que esa fuente de luz se convierte como en tu guía, ¿cierto? Es como tu GPS. Entonces, aunque estás en una experiencia física, tu fuente de luz está comunicada contigo todo el tiempo a través de los pensamientos y cada cosa que tú deseas hacer o conseguir en la vida, que siempre será lo mejor para ti, esa parte no física de ti se ubica en ese lugar donde tú deseas estar, que es lo mejor para ti, y te guía a través de tus emociones para ser conducida a ese lugar. Entonces, a mí me ha gustado mucho entender que la forma natural que nosotros tenemos como seres humanos para dejarnos guiar por esa parte no física que está conectada con el todo, es a través de las emociones. Una emoción que te genera malestar te está indicando que te estás alejando de aquel punto donde se encuentra tu fuente guiándote en ese momento y que una emoción bonita, positiva, de tranquilidad, es el indicativo de que sí estás permitiéndote ser llevado por aquel camino que es el que mejor, digamos, el que te va a traer aquello que tú quieres conseguir. De alguna forma, cuando, por ejemplo, tú sientes miedo, pero más allá de ese miedo, tú tienes esa sensación de, siento que esto es lo que tengo que hacer, más allá del Aunque miedo. tenga miedo, aunque Exactamente, o tenga sea, miedo, no sí, se espera que no se sienta miedo, no se espera que uno no vuelva a tener temor porque hace parte del instinto humano, ¿cierto? Pero que más allá de esa emoción siempre hay una pequeña certeza que siento yo que es con la que más tenemos que conectar día a día a través de las actividades de conexión, que ahorita pues propondremos algunas, las que tú practiques y las que yo practico, porque más allá del miedo, el temor, siempre hay una pequeña certeza que te dice, sí, va por ahí la cosa. sí, Y es una sensación de sentirse guiado y acompañado todo el tiempo y es algo que te hace sentir en amor absoluto. Es como tengo la certeza de que siempre estoy siendo guiado. sí. Incluso, Clara, muchas veces es que uno sabe incluso cuál es el camino, uno sabe. Y uno dice, muchas veces hay personas que dicen, vea, todo pronóstico parece ir en contra de esto, pero yo siento algo esa es la intuición, ¿sí? Y generalmente esas personas son de esas que se impulsan frente a ese miedo y son las que más prosperan en todos sus proyectos. Sí, por eso Claro, a veces hay tanta invitación de que aunque tengas miedo, hazlo. Y vamos a ver esa clase de personas que dicen, vea, usted me puede decir eso, usted me puede decir eso, usted me puede mostrar sus razones, las suyas, pero hay algo que me dice que lo haga. ¿Sí? sí. Entonces, Fanjani, ¿qué cosas practicas tú en tu cotidiano para mantener esa intuición? Bueno, porque uno puede leer muchas formas que hay propuestas por ahí de trabajar la glándula pineal, de la meditación, de ciertos cristales, de ciertas plantas. A nivel personal, ¿cómo haces tú para tener activa esa intuición o un poco más directa, digamos? ok, Clara, aparte de los miedos, que fue el primer paso que siempre les Sí, dije que había que ser como autoobservadora, hay algo con lo que conecto mucho siempre y es con mi niña interior. sí, Yo conecto con mi niña interior porque yo recuerdo que como recuerdo tanto esa parte muy pura de mi niñez, yo me conecto mucho y siempre le digo a esa niña interior que mi canal es puro. Sí, es como importante expresar que somos ese canal puro, ¿sí? Como intocable. Y como hay tanta certeza de ese ser pequeño que habita dentro de mí, yo me conecto inmediatamente. Entonces muchas veces también vamos a ver que la gente dice, ay, trabaja el niño interior, el niño interior. Claro, es que ni siquiera es para ir a sanar, es para reconectar, ok. ¿sí? Para reconectar. Entonces yo me conecto como
digamos, como segundo paso, con mi niña interior, muchas veces, muchas veces. Si le experimento algún temor a la niña interior, le digo que la entiendo, pero continúo simplemente en la forma de decir que somos un canal puro. ¿Por qué? Porque para mí fue muy importante esos primeros años de vida donde yo sabía y tenía la certeza de ser, Muy ¿sí? bien. Sí. Porque después de esos años empiezan las reprogramaciones. Sabes, Clarita, que muchas veces la gente, incluso las personas no recuerdan cuando eran niños, es porque el sistema les enseñó a desconectarse de ellos y tratar de volver ahí. Ahí hay un punto muy importante, porque eso nunca, eso siempre está entre nosotros. Nosotros nunca nos olvidamos. Nosotros nunca nos olvidamos de cuando éramos niños, jamás. Entonces ahí yo me reconecto mucho con mi niña interior y yo siempre digo, y es como ir en el tiempo, ¿sí? Aunque no hay tiempo, no existe, pero es volver a decir, soy tan pura en mi corazoncito, tan pura, y yo soy un canal puro y perfecto de Dios. Esa afirmación me hace ser y estar muy segura y muy certera de mi canal, ¿sí? Qué belleza. Ese es como Sí, el, claro. sí, El estado más puro que hemos experimentado entonces fue esa niñez, el estado más sí, de más apertura además. ajá. Entonces ese es como mi segundo paso. El tercero es que el tercero, digamos que todos los días, incluso para poder entrar a las canalizaciones o no, es entrar en el estado como de meditación, de contemplación, ¿sí? Sí, Donde, donde yo siempre me voy a decir las verdades, las palabras que decía el Maestro Jesús. Yo soy la luz, la verdad y la vida. Las repito, yo las repito. Yo soy la luz, la como un verdad y la mantra, vida. Yo, como un mantra. como un mantra, sí. Sí, Yo soy la luz, la verdad y la vida. Pero no solamente es repetirla, es sentirla. Clara, y cuando vos empezás a decir, yo soy la luz, la verdad y la vida, yo soy la luz, la verdad y la vida, inmediatamente, y espero que lo experimenten y lo hagan para que lo sientan de verdad, inmediatamente tú te sientes metida en un canal con la fuente. ah, qué lindo. Sí, Importantísimo eso que acabas de decir, Fanjani, porque no es lo mismo verbalizar algo que sentir algo, porque el sentimiento es la fuerza. Entonces, cuando estamos verbalizando, yo soy la luz, eso que acabas de decir tan lindo, es sentirte la luz. Yo soy la verdad, es ujú, sentirte la verdad. Es como, porque digamos que yo tengo un poquito como de diferencia con el tema de las afirmaciones cuando se hacen así, algo como tan repita, repita la y repetitiva. que con eso se reprograma. No, el verbo tiene una fuerza impresionante si está acompañada de la verdad que hay detrás de ese verbo, ¿cierto? Entonces la Del, experiencia desde el sentir lo que estoy diciendo es muy importante. A veces a la gente le cuesta conectarse con ese sentimiento. Yo le recomiendo a la gente que se haga la pregunta, ¿cómo se siente? En este caso, por ejemplo, hazte la pregunta, ¿cómo se siente ser luz? Entonces, si yo fuera luz, ¿cómo me sentiría? Me sentiría expandida, me sentiría iluminada, me sentiría con claridad, me sentiría con amor, me sentiría que puedo amar, ¿cierto? Hacerte ese tipo de preguntas te puede ayudar a conectar con la emoción que está detrás de lo que estás verbalizando y eso es muy importante. Listo, sí, Fañani, ¿cuál es completamente. tu siguiente paso? Bueno, Clarita, cuando ya estoy dentro de ese, dentro, es que, ay, Clarita, es que en realidad si lo hacemos todo lo vamos a poder ver, yo sé, estoy segura. ¿Por Qué qué? Porque linda. estoy segura. Porque como en cada canalización, para poder canalizar a las personas, yo veo ese canal, no puede ser que solamente lo tenga yo, No, no, si es ¿cierto? Sino que lo todos tienen otros. provenimos Eh, de la misma luz, ¿cómo nos van a dar a unos sí y a otros no? No. entonces no puede haber alguien que no lo pueda experimentar, ¿sí? Sí. Solo Lo que que hay puede haber algo, es resistencias. Hay lo resistencias que y hay puede haber resistencias. es, hay un cuarto paso que aunque de pronto yo no tengo que muchas veces incurrir en él, pero a veces sí, por la cotidianidad, ¿cierto? Por las experiencias de la vida, es que si yo en algún momento no percibo ese canal, voy a mirar en mi mente, hago, después de conectarme con la niña interior y saber que soy un canal puro y perfecto,
voy, y si no veo esa, después de decir yo soy la luz, la verdad y la vida, y hay alguna resistencia, si encuentro resistencia clarita, es porque yo estoy ejerciendo control en mi mente. Ok, ok. Entonces, si las personas en el tercer paso no pasan fácil al tercer paso, que sería experimentar el canal de sentirme una con Dios, si no lo experimentan es porque hay una resistencia y esa resistencia proviene de que estoy controlando el proceso de intuición o el proceso de canalización. Entonces, simplemente voy, hago una autoobservación, voy y busco y me doy cuenta de que estoy queriendo controlar a una persona o una situación, alguna Que me circunstancia en mi planteen vida una está. situación del día y Sí, entonces ahí vuelvo y entro yo como terapeuta a proponer una, digamos, una autoindagación al final de la noche. A mí me mirarse, se me está a punto de descargar el celular, tengo que cargarlo aquí a la fuente. Vea, vio, eso que estamos haciendo es esto que le está pasando a mi teléfono, es lo que tenemos que hacer cada noche, conectarnos a la fuente. Entonces, eh, una revisión antes de irnos a dormir nos ayuda muchísimo con el tema de la intuición. Yo desde que lo hago, porque ahora sobre todo en esta cuarentena que tenemos tiempo, que es una excusa mentirosa en la vida normal, entonces cuando yo durante el día sentí algún tipo de incomodidad, algún tipo de angustia, por la noche me conecto otra vez con esa sensación y la respiro. Y es como que la dejo venir, la permito y le digo, ¿tú de dónde vienes? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? Y la respiro, y la respiro. Eso pues como para poder limpiar ese canal que tú dices y que mi corazón esté liberado, esté listo, esté tranquilo para continuar con ese proceso al cual tú nos estás invitando tan bonito, porque las emociones que no percibimos, no permitimos, las que no miramos, se quedan ahí como bloqueaditas, es como una energía que se queda ahí, que necesita ser mirada, que necesita ser respirada, es como que viene a contarnos algo. Entonces, sí, cuando le permitimos contarnos lo que tiene que contarnos, es liberada y digamos que es un gran respiro, un gran alivio. Entonces, esa resistencia de la que tú hablas puede provenir de una memoria de algo que se te despertó durante el día o en esos días, o bueno, ya si vamos a hablar pues a temas más profundos terapéuticos, pues se revisa terapéuticamente, pero eso es un ejercicio que la gente puede hacer cada día. y es muy importante, Clarita, ¿por qué? Porque también las personas pueden llegar a confundir la intuición con esa parte emocional, Sí, ¿sí? Si yo estoy en una emocionalidad o algo, a partir de esa emoción que tengo disparada, yo puedo creer que intuyo lo mejor o lo conveniente o lo no conveniente, ¿sí? Entonces, por eso es de revisarse, por eso es de sí. revisarse, por eso es que a veces la gente dice, pero ¿por qué me falló la intuición? No, es que no es la intuición la que falló porque era una emocionalidad, Siempre que ¿sí? tengamos Estabas un emocionada. pensamiento de resistencia, Fanjani, yo invito también a la gente que se pregunte dónde lo está percibiendo, porque si es un ruidito que está como por aquí, yo le digo, bájalo, bájalo a tu corazón, a ver si sigues sintiendo lo mismo. Bájalo, cuando lo bajas a tu plexo, a tu pecho, seguro que la vibración que percibes de cuando está aquí a cuando lo bajas acá es completamente distinto. Y la sensación y las ganas que te da de experimentar o de hacer algo, si es con una persona, si es con una situación, te cambia mucho si lo estás analizando o sintiendo desde aquí que cuando lo bajas a tu pecho. Te cambia el panorama Sí, completamente. es cierto. Ok. Bueno, Te quería Fanjani, te contar, pregunto, el tema de ángeles, o bueno, o quieres que contarme lo que vas a contarme y después hablamos de cómo identificar esta intuición cuando viene de un no, no, ser o de sigamos, otro. sigamos. Vale. Porque digamos que yo que no soy canal, ¿sí? Yo siempre, para mí la información siempre me llega desde la misma fuente, ¿cierto? Yo no identifico
si es el ser superior, si es un ángel, si es Dios, si es pues, perdón, si es Jesús, si es María, ¿sí? Para mí me llega una sensación o me llega un impulso o me llega una sincronía, una señal y ya. Entonces, digamos que las personas que están siendo invitadas a hacer canal y que quieren profundizar en ese tema, eh, ¿cómo podrían, desde tu experiencia, identificar mejor ese llamado, de dónde viene? Ok. Clara, el poder de la intención es lo más importante. Cuando una persona ya está invitada a ser canal y siente la necesidad de ser canal, como volver a ser canal, como reafirmarse como canal, esa misma persona, esa misma intención que nace de su alma, le va a poner en el camino y le va a proporcionar todo para que ella empiece a explorar ese mundo, su propio mundo. ¿Sí? Entonces, solamente cuando ya una persona está diciendo, ay, quiero mirar mi canal, quiero canalizar, quiero ser intuitiva, ya se montó donde es. Hay que empezar a confiar. ¿Y qué pasa ahí? Que muchas veces empezamos a controlar porque la necesidad del ego, mira, este es como un propósito que ya está encaminado por una intención. Pero la mentecita, en la necesidad del ego, te va a empezar a decir, ¿qué hago? ¿Qué libro? ¿Qué montón de cosas? Ahí puede pasar algo. Que esta necesidad del ego empiece a proyectar las herramientas que necesita el ego. Ok, ¿Me dice entender? Porque sí. como la mente sigue creando, entonces simplemente, y después, pero ¿por qué yo llevo 2 años o 3 ya y no canalizo? Porque yo no logro escuchar. ¿Por qué? Porque se olvidaron de esa intención y le dieron más personificación a la del ego, con la necesidad. Cuando tenemos mucha necesidad de escuchar, digamos que se minimiza la intención, que ya fluye naturalmente. Eso es ¿Sí? una resistencia. Sí, entre mayor necesidad hay más ego, porque es una necesidad. Entonces a veces las personas, y las invito mucho, a que contemplen esa necesidad que no la necesitamos. O sea, no la necesitamos, ¿sí? Te voy a Bueno, poner un ejemplo conmigo. una persona que se quiere dedicar a canalizar, de pronto sienta que sí la necesita porque quiere ser, pues porque digamos tiene ganas de arrancar a vivir de eso, por ejemplo. Eso. Pero si esa persona quiere vivir de eso, pues para hacerlo así, entonces simplemente elimina la necesidad de que va a vivir de eso. Sí. Sí, es que entre menos necesidad tengamos, más fluye. Entonces es como importante tener en cuenta eso un poquito, ¿por qué? Para que no ejerza control. Porque ahí es donde si hay control, entonces hay resistencia, porque tener una meta no es que no sea positivo tener la meta, solo que si yo me enfoco en esa meta, entonces genero más resistencia. Es el desde ¿Sí? dónde hago lo que hago. Desde donde hago lo que hago. Entonces ya simplemente digo, ay, ya hay una intención. Si quiero ser canal, ¿cuál es la respuesta? Soy canal. ¿Sí Sí, ves? sí. Es Si yo decir, quiero ser aceptar que canal, soy canal. aceptar, sí. Si yo quiero ser canal, entonces la vida me va a poner todo para que yo pueda recordar que soy canal. Pero es que cuando yo ejerzo como una necesidad de buscar aquí y allá, me estoy olvidando cada vez más de que soy canal. Entonces se puede alargar ese proceso. Claro, es que qué tan Entonces, lindo eso que estás diciendo, Fanjani, hago un paréntesis, porque ese desde dónde hago lo que hago es lo que va a impregnar tu proceso. Si, sí, si yo lo hago desde necesidad, desde miedo, desde quiero ganar dinero con esto, digamos que estás enfocando una energía que incluso ya esa energía trae resistencia a tu proceso. Mientras, si tú estás enfocando tu atención de canalización a sentirme bien, a sentirme expandido, a sentirme acompañado, digamos que la vibración de un desde donde al otro es completamente distinta y trae resultados distintos. sí. Entonces, si una persona quiere empezar a hacer canal, a vivir su propio canal, debe afirmar que ya es un canal, lo crea o no. Muy bien. La ¿Sí? mente se lo permita o no se lo permita.
o no se le permita. Sí, Ok, ¿por qué? Porque no puede negar su naturaleza. Entonces muchas veces, por eso es que vamos en el tiempo y no vemos los resultados. Pero es que yo soy muy racional, sí, aceptas que eres racional, pero que también aceptas que eres un canal, porque entonces si sigues aportándole la afirmación a lo que crees que eres, esta se intensifica y esta minimiza. Y ahí es cuando te apartas de la intención, ¿sí? Entonces afirmamos que aunque no sabemos ahora cómo hacerlo, somos un canal infinito de la fuente, de comunicación con la fuente, bellísimo, bellísimo. ¿sí? Es aceptar simplemente que eres canal. Muy bien. ¿Los canales deberían seguir algún tipo de formación Panjani para hacerlo mejor, por decir de alguna forma? Clara, yo siento que todos, aunque somos uno, tenemos formas muy distintas de canalizar, ¿sí? Por eso ahí está el autoconocimiento. Primero que todo, el autoconocimiento, conocer qué me gusta, qué no me gusta, con qué fluyo, qué no fluyo, cuáles son mis temores, ¿sí? Y a partir de ahí es que conociéndome, pues entonces me voy guiando por un camino donde, por ejemplo, no puedo decir que un canal es más canal que otro porque uno sea vegano y el otro sea coma de todo, Sí, ¿sí? Sin embargo, es muy importante saber y reconocer que la alimentación trae su vibración. Eso no determina que un canal sea más puro que el otro, ¿sí? ok. Entonces una persona dice, ay, no, pero es que yo no voy a hacer tan buen canal porque todavía me gusta la carne, yo no voy a hacer tan buen canal porque todavía me gusta la leche. No. Porque me gusta Lo que beber, pasa porque es me que gusta bailar, porque me gusta hacer... incluso, Clarita, hay personas que cuando toman sus vinitos empiezan a canalizar. Claro, se relajan sus resistencias. Claro. La mente Entonces, pierde su control. como tal, pasos, yo no te diría que hay pasos como tal, porque todos somos distintos. Es aprender cómo soy yo y cuáles son mis resistencias. Es aprender cuáles son mis miedos y con qué alimentación yo me siento mucho mejor. ¿Sí? Perfecto. ¿Con qué alimentación yo me siento mucho mejor? Algo que les puedo recomendar a todos, que lo he experimentado y que lo reconozco en muchas personas, es el agua. ¿Sí? El agua. En todas las, o sea, si nadas, si te adentras en una tina, si tomas agua, ese es un transmisor universal con el que sí vamos a sentir todos la misma, digamos, una vibración muy alta. Y la meditación. Pero esa meditación te llevará a ti a conocer tu propio canal. Qué ¿Sí? belleza. Porque Ajá. la fuente es la misma. La fuente es la misma. Los pasos, los pasos son distintos porque todos venimos con miedos y con reprogramaciones distintas y con personalidades distintas. Cada uno se va encontrando con eso. Entonces tú puedes ver incluso que hay grupos que enseñan a canalizar. Bueno, hay 40 personas que canalizan. Son estudiantes de canalización. Pero ¿y por qué a todos no les funciona lo mismo? Es que mira, yo sigo los pasos y no me da, porque es que esos pasos no son generales, ¿sí? Porque es que cada uno, y ahí es cuando es el autoconocimiento el que me sabe, el que yo digo, es que tal cosa, es que yo no tengo esta reprogramación de pequeñito como esta persona, entonces yo parto desde eso, Yo no tengo ¿sí? el permiso a lo mejor. No tengo el permiso a lo mejor. Por ejemplo, una persona puede nacer en una familia vegana muy abierta y la otra estar muy limitada con la parte religiosa, con lo católico. Pues hay diferentes procesos. Entonces los dos vamos a meditar, pero este se encuentra todavía con mucha resistencia. Entonces este debe ir a sanar esas resistencias, mientras que este se funde en su meditación. Ahí por eso es que unos más adelantados aparentemente y otros en diferentes procesos, porque todos somos distintos. De todas Sí, maneras, entonces sería como, bonito que cada persona entonces empiece a encontrar qué herramientas o con qué elementos vibra más que puedan sí, potenciar su intuición, ¿cierto? Habrá sí, quienes se sientan más resonantes con las piedras,
con plantas, con Sí. meditación. Yo a todo el mundo le diría medite siempre, Medite, sea cual sea su preferencia, medite, sí, porque la meditación siempre será un medio con el que tu mente baja su ritmo y te va a permitir más acceder a otros estados de tranquilidad donde ese canal puede expandirse más fácilmente. La meditación, no de gratis, viene siendo propuesta por las culturas ancestrales hace miles de años, ¿cierto? Y ahora más que nunca lo estamos necesitando en estos mundos tan acelerados. Entonces, como práctica individual, yo sí también recomendaría mucho la meditación, recomendaría mucho también en lo personal conectarme con mi fuente a mi propia forma, con mi propio estilo. Siempre que yo lo hago, es impresionante cómo las sincronías comienzan a suceder, cómo me siento completamente acompañada. Sacar un ratico al día para esa conexión al levantarme o antes de acostarme, siento que potencia muchísimo, muchísimo mi intuición y lo que tú dices, Fanjani, con el agua. El agüita en la noche y esto yo lo aprendí de hace años en el método Silva de control mental. Siempre recomendaban que pusieras el propósito en el agua que te vas a tomar en la noche, antes de acostarte, que lo pongas en la mesita de noche, porque, claro, el agua está en el 70% de todo tu cuerpo, ¿sí? Te ayuda a entrar a otros niveles. Y por la noche, como claro, entras como en ese inconsciente, entonces el agua te ayuda a que ese mensaje como que vaya a otros niveles. El agua entonces sí. es genial recomendación. No nos han puesto preguntas. A ver si hay personas que quieren que aprovechemos este ratico para que Fanjani nos pueda guiar en algún tema de intuición. Sabes, Bueno, Clarita, también sí, que de pronto recomiendo mucho. A veces hay una parte del ego que no quiere escucharse a sí mismo porque nosotros a veces, no, la mayoría de las veces nos sentimos separados de Dios. Generar mi propia meditación. Yo la grabo, puedo entrar a una meditación, sí, llamo al Espíritu Santo y yo misma me voy dando las pautas de cómo hacer esa meditación para que después que nosotros la escuchemos podamos encontrar y ver o algunas diferencias y empezamos a vernos muy claros con la voz. Entonces uno generalmente la va cambiando en los días hasta que vos integres que ese ser es a través de tu voz que te estás dando, ¿sí? Pero uno escuchándose, uno se va dando cuenta que ahí está la fuente y uno aprende a mirar cómo esa voz viene más certera y más clara cada vez. Entonces, eh, ¿cómo sería? Grabar la meditación propia. sí, Sí, ¿por pero qué? una meditación que ya está escrita, grabarla, cualquier meditación. Si necesitamos hacerlo así, puede ser, Sí. pero mi invitación es a que lo hagamos nosotros Ah, mismos, vale. como vaya saliendo. ¿Por qué? Porque si lo que escuchamos no nos gusta, entonces empezamos a mirar, ay, ¿por qué no me gusta? ¿Será que tengo una resistencia a mi ser? ¿Será que tengo un miedo? Es que nos vamos dando como cuenta, porque nosotros mismos en nuestra sabiduría podemos incluso de esa manera también ver muchos procesos que a veces no hacemos conscientes. ¿Sí? Hay gente Sí. incluso que puede escuchar la grabación y decir, ay, no, qué voz tan horrorosa. Ya, ahí hay un rechazo. Claro. ¿Sí ves? No, es que Sí. yo no soy capaz de aceptarme. Y ahí vamos viendo que entonces falta aceptación. Buenísimo. ¿Alguna tarea para la intuición, para desarrollar la intuición? Dicen aquí, pues bueno, más o menos los pasos que Fanjani nos ha estado Despacito. explicando y lo que hemos ido haciendo. Fanjani, ¿cuándo haces en vivo sobre ángeles? Tengo muy próximamente, lo que pasa es que ahorita en mayo tengo la agenda un poquito muy ocupada y con otras conferencias, pero pienso hacer en vivos del arcángel por cada día. Sí, o sea, por ejemplo, el lunes de Jofiel, el martes de Chamuel.
pero eso se los voy dando y se los voy dando a conocer porque me parece importante. ¿Por qué? Porque cada persona va a sentir alguna vibración con más frecuencia, entonces se conecta con la vibración. Y ahí es cuando los mensajes son, digamos que, mucho más elevados. Buenísimo, buenísimo que nos regales esto. Por acá hay muchas personas expresándote el amor, Fanjani. Cada día le doy gracias al universo por llegar a mi vida. María 31161J, te quiero un montón. Gracias, Clara y Fanjani, por tanta información valiosa. Ustedes dos literalmente salvaron mi vida y la de mi bebé. Ay, linda, Adriana. ¡Ay, Bueno, tan linda! bueno, entonces esto que nos vas a hacer con los arcángeles es a partir de mayo, de junio, ya porque ya estamos en mayo, obviamente. Sí, sí, a Listo. partir de junio, pero yo igual les mando toda la informacióncita, que el lunes tal, que el martes tal, que el miércoles tal, ¿sí? Sí. Bueno, yo quería aprovechar para promocionar también en Aguas Urgentes desarrollamos una cuarentena que se llama la cuarentena del ser. Son 40 días, 40 sobres, donde cada día te estamos proponiendo una actividad para desarrollar, para conectar con tu fuente. Y la idea es que lo hagas 40 días seguiditos porque al finalizar la cuarentena habrás encontrado un canal importantísimo con tu ser interior. Para mí la conexión con el ser interior ha sido la clave en todo esto, para lo que para mí es mi ser interior, porque digamos que según la creencia de cada uno encontrará y entenderá cómo es esa forma con la cual se quiere conectar, sea un ángel, sea Jesús, sea Buda, sea un árbol, como quiera que sea, lo importante es que te conectes a ello. Yo recuerdo mucho, tuve la oportunidad de estar en la India durante 21 días una vez y el avatar que estaba allá nos decía, no importa la forma no es lo importante es que usted se conecte con ese ser cada día. Y cuando usted hace esa conexión cada día, con esos pasos que nos enseñaste, Fanjani Divinos, con seguridad que tu canal está abierto y está recibiendo todo el tiempo. Entonces la Sí. invitación es que se conecten con ese canal. La cuarentena de las cuales les estoy hablando está en el canal, en la página web de Aguas Urgentes, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, Fanjani, mil gracias. A ver si Con todo el dicen qué recomiendas para trabajar los miedos. Fanjani, desde tu punto de vista. primero que todo, reconocerlos. Exacto. Primero, reconocerlos. Hay muchas técnicas y muchas terapias, ¿cierto? Pero yo recomiendo que le preguntemos a ese yo superior, a esa parte intuitiva de nosotros, cuál es el camino. Si es difícil de pronto recibir la respuesta, te invito a que lo hagamos en la noche a través del Espíritu Santo y al otro día vamos a tener la respuesta. Pero como es la principal, como es de la intuición, como es de la voz de Dios, como es esa no tiene duda, ¿sí? A veces la mente empieza después de que llega esa respuesta, decimos, ay, pero sí, ay, pero no, sí será. Entonces, la primera que te llega, no hay que dudar, ¿está bien? Después de que hayamos hecho la intención previa en la noche de tener esa respuesta a través del Espíritu Santo de tu yo superior. Bellísimo. Yo desde la terapia obviamente diría, encuentra el origen de tu miedo. Que cuando encuentras el Sí, origen de tu miedo y lo entiendes, puedes darle otra respuesta a ese miedo, porque muchas veces ese miedo no es tuyo, es familiar, es de una lealtad familiar, es de tu árbol genealógico o fue eh, grabado a partir de un momento traumático de tu infancia. Lo importante siempre será mirarlo, reconocerlo, como dice Fanjani, y a partir de ahí sí le podrás dar una solución. Dice, buenas tardes, para preguntar qué puede ser que una niña de 4 años pueda decirme cosas que para mí no tienen respuesta y ella me lo afirma con certeza y luego me hace ver que sí es tal como ella lo dice. total, pura intuición, ¿sí? De ahí se desprenden todos esos dones, ¿sí? Como tiene 4 años y todavía no está tan reprogramada, puede expresar libremente la información pura que le llega. Entonces hay que empezar a creerle, a confiar en ella, ¿sí? También depende de la información, pues como ella dice que ella constata que es cierta, ¿cierto? Sí, Eso nos dice ahí. Entonces sí. verificar que sí está en la verdad. Entonces como reafirmarla, creerle y escucharla. Ya ella más adelante decide qué hacer con esa información más grandecita.
porque Los eso viene niños de ya con hoy su en propio. día son muy de buenas porque van a tener papás que no van a pensar que su hijo está loco, como solía suceder antes. Ya hay padres que pueden decir, vale, esto puede ser cierto, lo que mi hijo me está diciendo, puede ser que esté percibiendo esa información, ¿cómo la voy a ayudar? A que no sienta miedo de eso, a que crea en ella, a que pueda reconocer esa capacidad que tiene como un don y no como algo que tenga que rechazar en ella misma. Sí, Sería un proceso Clarita, muy algo para bonito. antes de que de pronto terminemos, porque yo no veo la hora, pues. Ya nos falta nada. Eh, ¿Sabes qué? Como muy importante que saber que esa parte intuitiva llega sin control, llega de repente, llega sin esperarla, ¿sí? Ella llega así, como ese chispacito, como esa parte que simplemente ve, me llegó este pensamiento y no cuestionarlo. Sí, es muy importante, porque ahí está un tema diferente al de los miedos, porque si yo traigo miedo constante, entonces llega el pensamiento es del instinto, mientras que la intuición llega es sin ni siquiera tener esos miedos, no estamos pensando ni en el tema. ¿Está bien? Ok. Quería como, Y recibir las señales, ¿no? Como esos chispazos, como parte de esos chispazos del que acabas de hablar. Recibir las señales. Yo sí, constantemente estoy pidiéndole al universo señales, no solo por la duda, sino porque me encanta sentir que me están escuchando. Entonces constantemente estoy diciendo qué rico una señal del tema que del tema que tenga en ese momento. Recordemos que también hay un tema del cerebro en todo esto. Cuando ponemos la atención en algo, ese pensamiento es una energía eléctrica y el sentimiento es magnetismo. Cuando yo enfoco mi atención, pero al mismo tiempo pongo emoción en ello, es una fuerza electromagnética, ¿sí? Que hace que emitamos una vibración afín a lo que nosotros queremos recibir. Entonces, enfocarnos en las cosas lindas, enfocarnos en estar alegres, en estar tranquilos, en estar agradecidos, es otra forma también de limpiar ese canal y permitir y recibir que sucedan cosas lindas todo el tiempo y pedir, porque podemos pedir todo el tiempo a ese universo, a ese cielo que nos está escuchando para que nos muestren que tenemos ese canal y que podemos confiar en ese canal. sí, así es. Bueno, Clarita. A ver, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, alguien dice, por escuchar las señales, acabo de escribirte, Clara, muchas gracias por compartir este live, qué rico. Qué rico que Tan lindo. encuentren señales en esta charla, qué felicidad. Es un gran regalo para Sí, nosotras dos. Bueno, nada, que seguro que estaremos compartiendo más información por acá con Fanyani. Vamos a ser hermanas de camino seguro por muchísimo tiempo porque hay una vibración muy bonita entre nosotras dos. Y ay, sí. Fanyani, si quieres regalar tu teléfono para que te consulten para Lo anoto yo acá. canalizaciones, sí. Sí, Y recordarles 310. que en Aguas Urgente, pues estamos constantemente con charlas. El próximo martes tendremos una charla del propósito y sentido de vida. El jueves de la otra semana tendremos una charla con una numeróloga donde vamos a hablar de las relaciones de pareja y los números. Cuáles son los números más acordes en las relaciones de pareja. Es un tema muy divertido, muy chévere. Y bueno, ¿Qué constantemente día es ese? estamos. Ese es el otro jueves que lo Bueno, habíamos intentado hacer la semana pasada y tuvimos un problema técnico. Y estamos aquí pues para acompañarlos y gracias por haber estado en este live. Y te quiero mucho, ay, Fanya. gracias, Clarita. Ay, yo también, yo te amo. Yo te Linda, amo. linda, linda, yo Te también. bendiga Chao y mil mucho gracias a y a todos por todos muchísimas acompañarnos. gracias.